Hola Fernando, ¿cómo Alberto, ¿cómo estás? estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? ¿Todo correcto? Sí, yo te escucho perfecto. Sí, sí, tú. No, perfecto, perfecto, Alberto. Primero que nada, no tienes idea qué contento estoy de poder platicar contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por el tiempo, por el espacio. Y estoy segurísimo que vamos a aprenderte muchísimo, Alberto. Muchas gracias. No, gracias a ti, encantado poder platicar. Y pues de antemano también un agradecimiento en especial a tu esposa, a Rosy, por el tema de la conexión contigo. Rosy, si estás por ahí, te agradezco muchísimo la oportunidad. Y pues bueno, Alberto, primero que nada preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy bien, muy bien. Acabando de trabajar en algunas cosas y bueno, listos para poder platicar. Ahora sí que largo y tendido contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Mi primer pregunta es, Alberto, ¿por qué decidiste ser futbolista profesional habiendo tantas opciones en la vida? No, bueno, yo creo que eso muchas veces se nace con eso, ¿no? Yo desde los 5 años le dije a mi madre que iba a ser futbolista profesional, o sea, entonces lo tenía claro desde los 5 años y bueno, ella dice que ya después me dijo que dormía con la pelota, con el balón, o sea, y bueno, lógicos, todos los días salía a jugar fútbol, o sea, pero bueno, era desde chiquito era una obsesión. Mi ídolo era Miguel Marín, que en paz descanse. Mucha gente a lo mejor se acordará, otros que son más jóvenes no, pero Miguel Marín era el arquero de Cruz Azul. Yo creo que el mejor arquero que ha venido al fútbol mexicano era mi ídolo y bueno, y desde chiquitito le decía a mi papá que teníamos que tenía un restaurante y entonces siempre hacía para que me llevaran al restaurante a ver si podía coincidir con él y bueno, pero estoy hablando que desde que yo tenía 5 años, ¿no? A los 5 años te nace la vocación entonces, Alberto, y preguntarte, ¿siempre recibiste un apoyo total de tus papás? Totalmente, totalmente, gracias a Dios. A ver, y esto sí hay que aclararlo muy bien, ¿no? Porque en nuestra época era totalmente diferente a lo que es ahora. Hoy los papás se avientan de cabeza porque los hijos sean futbolistas, sean deportistas en algunas carreras, pero principalmente en el fútbol, en lo que a mí me corresponde, hoy se avientan de cabeza los papás y a veces hasta obligan a los jóvenes, que es terrible, eso no debe ser. Y en nuestra época era al revés. Cuando tú le decías a tu papá, voy a ser futbolista, tu papá, o sea, la mayoría le decía, vete a estudiar y deja de decir tonterías, ¿no? Entonces, yo gracias a Dios tuve el apoyo incondicional de mis padres, que fue vital para poder conseguir mis metas, ¿no? ¿Tu papá no fue futbolista ni nada por el estilo? No, 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 para nada. Él es contador público, un contador público ahí importante, la verdad que gracias a Dios le fue muy bien. Pero no, jugaba fútbol en el Centro Asturiano de México él y nosotros jugamos mucho tiempo, él y mis hermanos. Tengo 4 hermanos que todos jugaron fútbol, ninguno quiso llegar a ser profesional más que yo, pero todos, siempre el fútbol fue una pasión y mi papá también, ¿no? O sea, pero no, nunca fue futbolista profesional. Te pregunto esto porque muchos chavos piensan que para ser futbolista profesional tiene que haber alguien de la familia que haya sido futbolista y abrirle más fácil las puertas del camino, ¿no? No, para nada, eso para nada. Yo nunca fui, yo fui el primero y bueno, en mi familia he sido el único. Después un sobrino alcanzó a debutar en primera división y jugar en primera A y esto, pero en realidad yo fui el primero que pude ser futbolista profesional, pero en la familia ninguno ha sido. ¿A qué edad, Alberto, fue que realmente tomaste la decisión consciente de ir a un club a probarte e intentar vivir de tu sueño? Mira, yo no fui, o sea, yo jugaba, a ver, como te decía, en el Asturiano, que es un club muy importante en la Ciudad de México y donde había una liga de fútbol muy importante que salieron muchos jugadores profesionales de ahí. Y después cuando entro en la secundaria al Colegio México de Acoxpa, me meto a la selección y se jugaba Interclubs, una liga también importante de fútbol, y ahí es donde a mí me ven jugar y me invitan. O sea, yo no fui ni a buscar nada, yo jugaba, estudiaba, jugaba en el Asturiano, jugaba en el colegio y de ahí hubo un torneo importante donde me vieron jugar, me fueron siguiendo y bueno, después hicimos un viaje a Denver con una selección que robamos en un torneo en Denver importante y le ganamos a todos, los goleamos y de ahí ya vino la invitación formal de Memo Vázquez padre que
que me invitó a formar parte ya de las fuerzas básicas de Pumas. ¿A qué edad fue que llegaste tú a Pumas, Alberto? Yo tendría 13, 14 años, la verdad no recuerdo bien si fue a los 13 o a los 14. Yo creo que a los 14 porque jugaba llegamos a jugar a la sub-15 y yo tenía 14 años, ¿no? Siempre jugué un año adelantado y bueno, entonces sí, fue a los 14 cuando yo llego a Pumas. Y leyendo un poco de tu historia, me doy cuenta, y corrígeme si me equivoco, que tú llegaste a debutar en Pumas a los 17 años, ¿no es así? Así es, sí, fue muy rápido. A ver, digo, yo llegué a los 14, jugamos la sub-15, quedamos campeones, después pasé a sub-16, yo teniendo 15 años, ahí tuve un problema con el técnico, estuve a punto de irme de Pumas porque me peleé con el técnico, porque tenía ideas muy tontas en muchas cosas y nos hicimos, o sea, siempre he sido una persona que no dejo que me digan cosas o que por lo menos dialogues en algo que tú no estás de acuerdo, ¿no? Y esta persona no era así, pero su auxiliar, que era Genaro Bermúdez, que en paz descanse, era sensacional, ¿no? Y era como su segundo del técnico, y también Memo Vázquez, cuando yo les digo que me voy a ir, o sea, me dijeron, tú no te vas, pero para nada, y de ahí me suben ya a la reserva profesional, y bueno, y entonces ya jugué un año en reserva profesional y después a los 17 años ya estaba debutando en primera división. Pero fue un proceso formal de 3 años, o sea, fue rapidísimo tu caso, Alberto, y preguntarte, ¿realmente te sentías ya listo para afrontar esa responsabilidad? Pues no es que te sientas, es la ilusión de cualquier chavo, ¿no? De cualquier joven que quiera eso, empiezas y tú no sabes cuándo va a ser la oportunidad es que te la den y hay que aprovecharla, o sea, eso, por eso siempre lo he dicho, a ver, cuando tengas la oportunidad, aprovéchala. A mí, gracias a Dios, se fue dando y fui cumpliendo en la reserva profesional. A ver, fui campeón sub-15, después la de sub-16 no, porque ahí tuve esta problemática, me mandaron a la reserva central unos partidos para después ya pasarme a la reserva profesional. En la reserva profesional llegamos hasta la final y perdimos la final 1-0, me acuerdo con Necaxa, con un gol de Nacho Ambriz que jugaba en Necaxa, me acuerdo perfectamente. Y después, a la siguiente temporada, ya Mario Velarde, que en paz descanse también, fue el técnico que me ascendió a primera división y inmediatamente nos dieron la oportunidad. Aparte, en esa temporada, 84-85, que es cuando yo debuto, había 6 seleccionados de Pumas y como iba a ser el Mundial en México, el Mundial de 86, hicieron una gira y se llevaron a los 6 jugadores. Entonces yo debuto en la primera jornada, o sea, en la jornada 1, o sea, jugamos en Monterrey y bueno, se iba a suspender el partido porque el Pumas lo podía hacer por tener 6 seleccionados y no lo suspenden, nos dan la oportunidad a algunos jóvenes, debutamos, vamos, le ganamos 3-1 a Monterrey y bueno, y de ahí se dio esa temporada donde ya poco a poco, no te voy a decir que desde el inicio fui titular porque no era fácil, pues había grandes figuras en el equipo, pero poco a poco me fui consolidando ese torneo y ya la liguilla la jugué como titular, ¿no? Oye, Alberto, y a tus 17 años, bueno, debutas, y en ese proceso de asimilación, de cambio de vida tan radical, ¿quién te arropó, quién te acompañó, quién te cuidó? ¿Cómo fue el tema con tu familia? Porque muchos chavos llegan a debutar y en un año desaparecen en primera división. Sí, eso es muy importante, la familia. La familia fue vital, mis padres principalmente, mis técnicos también, porque, a ver, yo, una gente que le aprendí una barbaridad fue también de Miguel Mejía Barón, que él estaba trabajando ya en Pumas desde que yo empecé. Él fue de los que me fue siguiendo siempre, Memo Vázquez padre también. O sea, gente que me ayudó mucho en la institución, pero principalmente mis padres. A ver, mi padre era a ver, somos 5 hermanos, ¿no? Somos 5 hombres y a todos salían, se iban de fiesta y podían regresar tardísimo, no pasaba nada. Yo llegaba tarde a las 12 de la noche y ya me estaba poniendo una felpa porque me decía, a ver, mañana tienes partido, mañana tienes que entrenar o lo que sea. O sea, como que mi papá supo perfectamente cómo ir llevando a cada uno de sus hijos y a mí siempre me exigió, porque bueno, es que esto no te lo comenté, cuando yo le digo que quiero ser futbolista profesional, cuando regresamos de esa gira de Denver y le comento a mi padre que me están invitando para las fuerzas básicas, me puso 2 condiciones, ¿no? Y la primera fue
que si le iba a entrar era en serio, que no era una guasa, que esto ya era una institución profesional y muy importante, y que si le iba a entrar no es para que al ratito ya dijera, no, ya no, como le pasó a alguno de mis hermanos. Entonces le dijo, es así, ok. Y la segunda es, no dejas los estudios. En cuanto tú dejes los estudios, se acaba el apoyo de tu familia. Y bueno, gracias a Dios me pude titular, soy licenciado en Administración de Empresas y bueno, y obviamente que era mi pasión, o sea, no tuve ni que pensarlo cuando me dijo que sí iba en serio. Le dije, pero por supuesto que va en serio, o sea, es lo que quiero ser, ¿no? Oye, Alberto, y por ejemplo, en tus comienzos, ¿hubo algún error que cometiste que tus papás te retomaron el camino en ese aspecto? Mira, no, la verdad ahorita no recuerdo bien, pero a lo mejor uno de lo que no me permitió mi padre fue, pues a lo mejor a los 19 años, ya 20 años, no recuerdo, me quise ir a vivir solo, ¿no? Y mi padre me puso a ver, me dijo, a ver, eres un escuincle, ¿cómo te quieres ir a vivir solo? Estás con tu familia, no necesitas irte a vivir solo, así que te quedas en casa con tu familia. Y bueno, gracias a Dios le hice caso, porque si me hubiera ido a vivir solo, a lo mejor cambia las circunstancias, ¿no? Ya un chavo de 20 años, como tú lo comentabas, que le empiece a ir bien. A ver, yo desde el primer año fuimos subcampeones, jugué el Mundial Juvenil a los 18 en Rusia, fui campeón goleador. O sea, me empezó a ir muy rápido bien las cosas y la cabeza se vuelve loca. Eres muy chavito, muy joven y te empieza a ir bien las cosas, la gente te empieza a reconocer ya en la calle, o sea, empiezas a tener otra vida y sí pierdes la cabeza. Eso, yo no conozco a nadie que no haya perdido un poquito la cabeza, pero sí necesitas gente que te ayude para acomodarte en esas circunstancias, ¿no? Y especialmente ya vas madurando y ya es otra cosa, pero en esas primeras instancias eso fue muy importante, ¿no? Si mi padre me dice, pues vete a donde quieras, a lo mejor cambian las cosas, ¿no? En ese momento mi padre me dijo, no, te quedas en tu casa y ya cuando te cases te puedes ir, ¿no? O sea, ahorita estás muy bien en tu casa. Y bueno, le hice caso, gracias a Dios. Eso también me permitió el poder tener las facilidades para seguir estudiando, porque ya vivir solo es totalmente diferente. A ver, mi día de trabajo cuando yo jugaba en Pumas era levantarme a las 7 8 de la mañana, desayunar cualquier cosa, porque muchas veces a veces ni desayunaba, que no me gustaba previo al entrenamiento desayunar porque me sentía lleno, que eran otras épocas totalmente diferentes a lo de ahora, ¿no? Que yo sé que eso no está nada bien hoy día, pero así era, y me iba a entrenar, regresaba 2 2:30, 3 de la tarde, comía, me dormía 5 10 minutitos y a las 4 de la tarde tenía que estar en la universidad estudiando, de 4 a 10 de la noche. O sea, si no hubiera tenido la facilidad de llegar a casa, que mi mamá me diera de comer, o sea, hubiera sido mucho más complicado, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas que me ayudaron mucho. Oye, Alberto, y desde tu punto de vista, yo sé que en ambas épocas era complejo y es complejo, pero ¿en qué época era más difícil llegar a ser futbolista? ¿En la tuya o en la actual? Híjole, es que a mí me choca estar comparando, ¿no? Son épocas diferentes, muy diferentes, ¿no? Hoy ya se maneja totalmente diferente el fútbol, ya es un marketing, ya son muchas cosas, o sea, tienes otras herramientas muy importantes, pero también es más competitivo, ¿no? El fútbol ya con el aspecto físico, yo creo que antes muchas veces había jugadores de mayor calidad, pero físicamente no tenían lo que hoy tienen hoy. Si no eres un atleta no puedes jugar en primera división, eso está claro. Y en nuestra época había jugadores que con la calidad que tenían, aunque no fueran atletas, o sea, les alcanzaba para jugar en primera división. O sea, son épocas diferentes y me choca estar comparando, ¿no? Yo creo que en cualquier época es difícil llegar. O sea, si te pones a ver ¿cuántos futbolistas profesionales hay en México? ¿500 que juegan en primera división? ¿Cuántos somos en el país? Entonces, y así te puedes ir en cualquier país, o sea, ¿cuántos futbolistas? No es fácil. Hay que sacrificar muchísimas cosas, hay que darle con todo, y bueno, porque no solo es que tengas calidad, porque yo conozco a tantos que tuvieron calidad que el no sacrificar las cosas que tienes que sacrificar no les permitió llegar a primera división, ¿no? Te pregunto esto, Alberto, porque muchísimos chavos tienen el sueño y la ilusión hasta la fecha de ser futbolistas, pero muchos no están orientados de la forma correcta para realmente cumplir ese sueño. Y qué mejor que preguntarle a una leyenda del fútbol mexicano como tú, que fue capitán de la selección mexicana durante muchísimo tiempo, y si no te hacen caso a ti,
pues ¿a quién le van a hacer caso entonces, no? A eso voy con todo esto. Y preguntarte, Alberto, por ejemplo, ¿a qué edad un chavo realmente ya tiene que decir, pues es que mi sueño ya está muriendo de menos a más, y es tiempo de dejar el fútbol? ¿A qué edad, desde tu punto de vista, ya es considerable pensar en otra opción? Híjole, yo creo que ya pasando, bueno, es que es difícil, ha habido jugadores que debutan muy tarde, ¿no? Por ejemplo, mi cuñado Ricardo Peláez, pues él debutó mucho más tarde, ¿no? Como a los 23 o algo así. Pero son casos muy aislados, ¿no? Sí, Regularmente sí, un futbolista, si no has debutado a los 20, 21 años, a veces ya es complicado, o sea, ya no se va a dar. Pero bueno, hay gente que le sigue dando y quiere, y a lo mejor no te va a alcanzar para jugar en primera división, pero a lo mejor vas a jugar en primera A y entonces optan por irse a jugar a primeras A o a ciertos equipos, o sea, pero eso ya es muy, o sea, muy personal la decisión, ¿no? Yo, si tuviera un hijo, que gracias a Dios no tengo ningún hijo porque no va a ser futbolista, entonces yo le diría, si no le dio, o sea, te vas dando cuenta, ¿no? Si va a tener, yo creo que como padre te das cuenta luego si tiene la capacidad para poder alcanzar a ser futbolista profesional. Si no, mejor lo orientas hacia otro lado. A mí lo que me molesta mucho en la actualidad es que los padres obliguen y hagan lo que sea porque sus hijos sean futbolistas o, como te decía, ¿no? O sea, antes era al revés, ¿no? Te decían no y no, o sea, pues vete a estudiar, pero hoy es al revés y eso también me molesta. Tiene que haber, ahora sí que un punto medio donde, a ver, apoyas a tu hijo al máximo, apoyas para que consiga sus sueños, pero llega un límite donde dices, bueno, hasta aquí, ya de ahí, si no, pues ni modo, vete hacia el otro lado, vamos a buscarle por otro lado. Y eso muchas veces los padres no lo entienden. Y lo he vivido ya muchísimo tiempo, ¿no? Es que muchos hijos viven los sueños frustrados de los papás, entonces en lugar de vivir los propios, y tristemente pues esas expectativas externas son muy fáciles de cumplir, pero muy insatisfactorias por dentro, Alberto. Y ahora, ya para pasar un poquito más a lo que fue tu trayectoria profesional, la última cuestión de esta instancia, ¿qué consejo puntual le podrías dar a los chavos que quieren ser futbolistas de primera división? A los de fuerzas básicas, por ejemplo. No, pues que le metan con todo, o sea, que trabajen, que sepan que tienen que sacrificar muchas cosas. Yo pongo un ejemplo muy claro cuando doy mis conferencias. A ver, yo cuando tenía 13 años, 14 años, muchas veces a mis cuates les tenía que decir, no puedo ir a Cuernavaca de fin de semana porque tengo que entrenar y porque tengo que concentrarme y tengo que jugar. Ese ya es un sacrificio. Hoy suena muy estúpido, a lo mejor, y muy tonto, pero cuando tú tienes 13, 14 años no lo es. Lo que más quieres hacer es estar con tus amigos, con tus cuates, irte de fiesta, o sea, ¿sí me explico? Desde ahí empieza el sacrificio. Cuando quieres llegar y conseguir tus metas, tienes que sacrificar, perdón, muchísimas cosas. Y si no lo entiendes desde esa edad, pues va a ser muy difícil que consigas tus metas. Entonces, y yo creo que en cualquier profesión, estamos hablando hoy de fútbol, ¿no? Pero yo creo que en cualquier cosa tienes que ponerte muy claras tus metas y saber que para conseguirlas tienes que sacrificar muchísimas cosas. Yo así lo entendí desde chavo y gracias a Dios también lo pude comprender más con mi papá, ¿no? Porque me ponía las reglas muy claras. Entonces eso me ayudó muchísimo, pero eso es lo que yo les puedo recomendar, o sea, luchar, que no dejen los estudios, porque nunca sabes qué puede pasar, desde que no llegues porque no tuviste la capacidad o porque no tuviste suerte o por lo que o una lesión, o sea, son muchos factores que te pueden hacer que no llegues a primera división. Tienes que estar resguardado, porque el deporte es una etapa muy corta, o sea, que la tienes que aprovechar al máximo. Entonces, son 10, 15 años, o sea, no más, entonces tienes que aprovecharlos muy bien y entonces tienes que tener, yo siempre, lo que les puedo decir es, esfuérzate, trabaja, lucha, sacrifícate, pero también estudia, ten tu carrera, porque aparte, cuando tú estudias y tienes una carrera en el medio, en el fútbol, te ven diferente, totalmente diferente para arreglar un contrato, para hacer lo que sea, o sea, así te lo digo claro, y así fue y así ha sido siempre, ¿no? Cuando tú estás más preparado, te abre, además, cuando vas a jugar fuera, cuando viajas, o sea, mil cosas, entonces es vital que el futbolista tenga preparación. Claramente, totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Y ahora, por ejemplo,
rompamos el mito de una vez por todas, Alberto. ¿Se necesita o no se necesita puntualmente un representante o una palanca para debutar en primera división? No, para nada. No, yo creo que no, en lo más mínimo. O sea, eso es ficticio. Que puede haber mil cosas que pasen, claro que pasan, ¿no? Pero, a ver, en nuestra época no había representantes. O sea, en nuestra época no había ningún representante. O sea, no existían. O sea, así de fácil. Entonces, tú tenías, también en otra época, la diferencia hoy es, a ver, hay hoy tanta visoría que es que yo creo que cuando lo que me preguntabas, yo creo que hoy es más fácil. Si tú tienes calidad, estás jugando en una liga, van los visores a verte y te llevan a los equipos. A ver, yo ya quisiera, cuando fui a Pumas, que gracias a Dios era la cantera más importante del fútbol mexicano, yo vivía en México, no tenía problema, pero había otros jugadores como cuando llegó Jorge Campos o estaba Manuel Negrete, que vivían en la Casa Club. Era una casita donde vivían 6, 7 personas. O sea, comparado con lo que hoy es Pachuca, por ejemplo, que tiene la Universidad del Fútbol, o sea, dices, no, bueno, a mí que me hubiera encantado que a mi edad, a esa edad, tuviera todas esas facilidades con las que hoy puede jugar un chavo, ¿no? Y con la nutrióloga y con la psicóloga, o sea, son mil cosas hoy, mil herramientas que le ayudan muchísimo al joven. Entonces, la verdad, para mí, o sea, no es ficticio eso de que necesitas tener, si tú tienes condiciones, si tienes, claro que de repente te puedes encontrar con ciertas cosas. Yo, por ejemplo, lo del técnico a lo mejor ahí pudo haber truncado mi carrera porque yo tenía una personalidad que lo mandé al carajo y dije, me voy, y ya porque no lo voy a soportar, pero bueno, me conocían ya los otros técnicos, todo, y dijeron, tú no te vas porque no te vas, entonces te cambiamos para acá y tan, ¿no? Pero bueno, claro que vas a encontrar ciertos complicaciones, pero para mí eso es, o sea, no es real, ¿no? O sea, que de repente puedas encontrar ciertas cosas, pero que a fuerza tengas que tener un representante, no lo veo por ahí, aunque hoy se maneja mucho eso, ¿no? Que ya lo que pasa es que los representantes quieren agarrar cuando le ven condiciones a un chavo, pues lo que quieren es ya tenerlo para irlo manejando, ¿no? Claro, pues un mito totalmente ficticio y desaparecido con tu respuesta, Alberto. Y ahora, una cosa es ser entrenador de fútbol y otra cosa es ser formador de fútbol. Y en fuerzas básicas se requieren muchísimos formadores y realmente es muy complejo encontrarte con formadores, Alberto. ¿Por qué? Porque no se les paga lo que se les tiene que pagar. Esa es la realidad. Es muy complicado el ver que en México o sea, no se les paga lo que se le debe pagar. A ver, en Argentina, por ejemplo, se le paga lo que gana un técnico de primera división, lo gana el mejor formador de chavos. Así de fácil, o por lo menos así era cuando me tocó estar por allá. Entonces, esa es la realidad. O sea, es vital, los formadores son vitales. Por ejemplo, hoy puedo poner un ejemplo, lo de Lilini con Pumas que estamos viviendo actualmente, ¿no? Él era formador y empezó después de que se había descuidado un poco la cantera de Pumas, él llegó y lo empezó a hacer y la verdad empezó a trabajar muy bien con los chavos. Hoy es el técnico de primera división y ve lo que ha surgido en Pumas, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy importante que a los formadores, a los buenos formadores que estén preparados, se les pague mejor y se le invierta. Es que hoy, a ver, Fernando, hoy en los equipos de primera división tienes que invertir muchísimo en fuerzas básicas y muchos equipos no les interesa invertir en eso. Entonces, ahí es donde es complicado. Pachuca, por ejemplo, que te ponía el ejemplo, cuántos jugadores ha vendido a Europa y con un solo jugador que vendió a Europa ya recuperó por todo lo que invirtió en cuántos años. Entonces, vale la pena porque tienes gente que te empieza a formar, visores. Cuesta, sí, cuesta y mucho. O sea, tener visores que vayan por toda la República Mexicana a ver a los chavos, o sea, y por eso hoy es tan complicado. En mi etapa, cuando yo estuve en Pumas de directivo, yo peleé a muerte eso, las visorías, o sea, Pumas pensaba que todavía todo le iba a llegar como en nuestra época. En nuestra época, Pumas te llegaban por racimos los chavos porque sabías que ahí sí podías debutar y que, o sea, entonces, pero hoy eso ya no existe. Hoy todos los visores, o sea, todos los equipos o la mayoría tienen visorías y los de mayor poder económico pues, se llevan a los mejores, ¿no? Entonces por eso cuesta trabajo a los que no le invierten el poder tener a los mejores chavos, ¿no? Fíjate, Alberto, voy a compartir rápidamente un dato
No sé si sepas cuánto cuesta una generación de formación de futbolistas. Por ejemplo, formar a la categoría 95, sus 10 años de formación, desde los 10 hasta los 20 años, a un club, a esa generación, le cuesta formarlos 10 millones de pesos. Eso fue lo que me comentó un dueño de un equipo de fútbol mexicano. 10 millones. Si de esa generación llega a debutar uno, se consolida y lo venden, ¿por cuánto realmente duplican la inversión que ellos invirtieron al principio con ellos? O sea, y me da tristeza que realmente los directivos todavía no se den cuenta de eso, que si forman mejores futbolistas van a tener muchísimo más capacidad de venta de sus activos, que son los futbolistas. No, totalmente, y aparte tienes que traer menos gente de fuera, ¿no? Que ese es otro punto importante. O sea, hoy en el fútbol en México creo que es una exageración los extranjeros que hay, ¿no? Yo no estoy ni en contra de los extranjeros, pero lo que quiero es que vengan extranjeros de calidad y que te ayuden para que crezca el fútbol mexicano. Hoy con la cantidad de extranjeros, o sea, hay muy pocos equipos que tienen en su plantel extranjeros de gran calidad todos, ¿no? Hay muchos que pasan desapercibidos, algunos que ni juegan, que van de un equipo a otro, o sea, son muchas cosas. En nuestra época había nada más cinco extranjeros, no, cuatro, empezaron cuatro, después hubo cinco, pero nada más en la cancha podía haber cuatro. Entonces, ¿eso qué hacía y qué obligaba a los clubes? A traer extranjeros de mucha calidad que hicieran una gran diferencia y a trabajar con tus fuerzas básicas porque esa tenía que ser tu base, ¿no? de tu plantel. Hoy eso ha cambiado, también obviamente hay que decirlo ahí sí, en el negocio entra mucha gente para traer jugadores, entonces eso ha crecido muchísimo con los promotores, con muchas cosas que se dan, pero bueno, eso nunca se va a evitar y eso pasa en todo el mundo, pero lo importante para mí, para el fútbol mexicano, es tener unas fuerzas básicas, todos los equipos que inviertan en los chavos, en los jóvenes, y sí reducir un poco lo de los extranjeros, ¿no? Alberto, no sé si sabías, pero por ejemplo, la vida activa de un futbolista en primera división es de 5 a 7 años. Es el periodo de vida de un futbolista en primera división. Y tú tuviste una carrera de más de 17 años en primera división. ¿Cómo lo hiciste para consolidarte tanto tiempo en primera división, Alberto? No, bueno, sí, no es difícil. Yo jugué 18 y pude haber jugado dos más. Yo me retiré muy joven, a los 34. Bueno, recién cumplí a los 35 después del Mundial de 2002, pero tenía para haber jugado dos, tres años más tranquilamente. Pero bueno, es el ser profesional, el cuidarte, el trabajar siempre al máximo, el siempre tener metas, porque a ver, puedes ser campeón, pero tienes que después trazarte otra meta y siempre tienes que tener metas a corto, mediano y largo plazo. Para mí eso es vital. Cuando no las tienes, pues es cuando puedes caer en el conformismo y donde puedes venir hacia la baja, ¿no? El creer que ya conseguiste todo, el creerte que ya eres lo máximo, ahí es cuando viene tu declive, ¿no? Entonces, yo siempre lo pensé así, siempre ponerme metas diferentes, en cada equipo en el que jugué, siempre matarte, siempre ser muy profesional, porque si, por lo menos yo, si no era profesional, no hubiera podido aguantar, porque hay otros que tienen otras características en su físico y que a lo mejor hacían cualquier cantidad de barbaridades y podían ser y jugar, ¿no? Yo no, yo me tenía que cuidar, tenía que hacer y ese para mí siempre fue el ejemplo para poderte mantener bien físicamente. Y ahora, Alberto, te apodan el capitán porque realmente fuiste un capitán hecho y derecho, muy completo, y realmente lo que te definía era un tipo profesional. Y mi pregunta para ti es, ¿qué significa ser un capitán y cómo lo llevas a cabo todos los días? Mira, el capitán y el liderazgo lo vas aprendiendo. O sea, yo creo que naces a lo mejor con ciertas, yo siempre lo he dicho, o sea, que me preguntan mucho cómo es el líder, nace o se hace. O sea, yo creo que el liderazgo puedes nacer con ciertas características, pero vas aprendiendo a ser un buen líder, ¿no? Porque hay buenos líderes, hay malos líderes, entonces esa es una realidad. Entonces yo fui aprendiendo, aprendí de muchísima gente, de gente que cuando yo era muy joven, que ya tenían esas condiciones de liderazgo, y después fui aprendiendo a cómo tratar a la gente, cómo tienes que transmitir ese liderazgo, porque el liderazgo no nada más es que grites en la cancha, sino es defender a un compañero cuando tiene un problema con la directiva, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, son muchas cosas que influyen ese liderazgo, el poder
acompañar, es ser ejemplo, o sea, porque a ver, tú puedes decir, como siempre les digo, a ver, si yo soy papá, ¿no? Y a mi hija le digo, no hagas esto y me ve haciéndolo por allá, ¿no? O sea, ¿cómo? Es incongruente totalmente. El liderazgo tiene que ser un ejemplo total y siempre pongo el ejemplo, a ver, a mí no me gustaba muchas veces en los lunes que hacíamos puro físico, hijo, no me gustaba, pero tenía que ir hasta adelante porque si yo me iba hasta atrás me llevaba entre las patas a 6, 7 compañeros que decían, ay, si Beto va hasta atrás, pues yo me voy con él y me hago güey, ¿no? No, o sea, tienes que ser el primero en llegar a entrenar, el último en irte a entrenar, el quedarte a hacer, bueno, me quedaba siempre a los penales, a los tiros de castigo, a los centros o sea, todo lo que tienes que trabajar extra, porque así nos enseñaron en Pumas y eso se te queda para toda tu carrera, ¿no? Entonces, eso es vital y entonces tienes que ser un ejemplo, sabes, empiezas a entender cómo tratar a un compañero que le tienes que decir bonito para que levantarlo cuando no anda bien en un partido y a quién le tienes casi que aventar la madre para decirle, a ver, muévete, porque si no, no, o sea, eso lo vas entendiendo, todos somos diferentes y a todo mundo le manejas diferente para poder levantarlo y ayudar a que mejore su rendimiento, ¿no? En ese aspecto, eso yo soy un convencido de que te vas haciendo, ¿no? O sea, siempre vas aprendiendo de gente que tienes a tu alrededor y después llega un momento en que tú lo empiezas a aplicar y empiezas a aprender a ser un líder muy positivo, ¿no? Y fíjate, Alberto, que el ser el líder te conlleva siempre al éxito desde mi punto de vista. Y hoy en día estamos sobresaturados de gente muy famosa, pero cero exitosa, tristemente. Y quisiera preguntarte específicamente eso. Hoy en día, si te das cuenta, las redes sociales han revolucionado lo que es el fútbol y la vida en general, ¿no? Ya cualquiera por subir un video, se hace viral, se hace famoso, sin ser realmente exitoso, ¿no? Tú realmente fuiste un personaje del fútbol muy exitoso, campeón de Copa Confederaciones con México en el 99, 3 veces mundialista y bueno, infinidad de goles y lo que tú quieras. Mi pregunta para ti es, ¿por qué nunca se vio de tu parte como un argüende, un desmadre o algún evento que es normal hoy en día con los futbolistas, Alberto? Mira, bueno, ahí sí es, ¿qué te puedo decir? Desde nuestra época había 1000 cosas de estas y nunca van a desaparecer. Habemos gente que somos más reservadas, a mí nunca me gustó tener esto, o sea, yo soy una gente mucho más seria en ese aspecto. Conocía compañeros que, bueno, que todo lo que hoy vivimos, también la gran diferencia es lo que tú dices, ¿no? Hoy las redes sociales, las cámaras, o sea, alguien que haga algo en cualquier lugar, o sea, a ver, no está mal que un futbolista después de que ganó un partido, todo se vaya a cenar a un restaurante y se eche una copa de vino o se eche una cerveza, o sea, no tiene ningún, o sea, no pasa nada, pero hoy cualquier cosa mala, o sea, se graba y a veces hasta hay muchos periodistas malintencionados que cualquier cosita también quieren la noticia, el amarillismo, o sea, yo creo que hoy es mucho más fácil y por eso siempre lo digo en los programas, todo el futbolista hoy tiene que ser mucho más inteligente. En nuestra época había mucha gente que lo hacía también, o sea, pero no había eso y no se transmitía. Hoy, en redes sociales, tú lo sabes perfectamente, en un segundo ya está en todo el mundo. O sea, entonces el futbolista hoy tiene que ser mucho más cuidadoso en todo. O sea, hay tiempo para todo. Yo por lo menos así lo aprendí, así me lo enseñó mi padre. O sea, de lo que me preguntabas a mí, porque yo sé y tuve y me di cuenta que hay momentos para todo. Momentos cuando puedes divertirte, momentos cuando tienes que estar concentrado al 100% y donde no puedes permitir que un compañero se quiera ir de fiesta o algo porque tú eres el primero que lo matas, o sea, entonces hay momentos para todo y creo que eso es lo que tiene que encontrar el futbolista y hoy en la actualidad mucho más, pero también estoy claro, porque lo viví casi 20 años, que hay gente que es muy inconsciente, o sea, esa es la realidad y que les vale gorro, o sea, entonces ahí es donde sí hay lo que decías, un capitán ahí es donde tiene que aparecer, ¿no? Y es el primero que tiene que agarrar del pescuezo y le dice, vuelves a hacer esto porque estás en contra del grupo. O sea, no puedes hacer estas cosas porque perjudicas a la institución, al grupo y echas a la porquería todo, ¿no? Entonces, ahí es donde... Pero también entiendo que hoy es mucho más complicado, ¿eh? Por todo lo que estamos viviendo. Es que te juro, Alberto, que me sorprende de verdad, o sea, la falta de conciencia del futbolista hoy en día para hacer una cantidad
tan desparramada de su desmadre y que lo hagan público. O sea, no me cae el 20 el por qué. ¿Qué le hace falta al futbolista, Alberto, para que agarre la onda? Porque hacen errores de niños de kinder, Alberto. Pues sí, así pasa, y la verdad así pasa. A ver, es complicado y hay un punto también muy importante que hoy ha sucedido, ¿no? En mi época, para el poder tener un buen sueldo, tenías que esforzarte y matarte y hacer 2, 3, 4, 5 temporadas muy buenas para poder ya tener un sueldo importante. Hoy haciendo cualquier cosa ya de repente empiezas a ganar muy bien. Y cuando tienes, y eres muy joven y no tienes lo que comentábamos antes, no tienes ese apoyo, pues el chavo es normal que se vuelva loco. Y cuando viene a lo mejor de una familia donde no tenían recursos para nada y de repente de la noche a la mañana tienes mucho dinero, pues claro que ahí es donde vienen los coches, la fiesta, o sea, mil cosas si no tienes ese apoyo. Por eso hoy los equipos es muy importante el aspecto psicológico, o sea, tienen que tener psicólogos, déjalo desde la alimentación, que también es muy importante, pero muchas cosas para apoyar a estos jóvenes, ¿no? Porque es muy fácil. Hoy, bueno, digo, cuando me tocó ser directivo, cuando empecé a ver los sueldos de los chavitos, o sea, de los que ya llegaban con lo que me decías de los representantes, llegaba el representante y quería que el chavo que todavía ni debutaba ya ganar unas cifras que le decía, a ver, ¿estás loco? ¿Qué ha hecho? O sea, por favor, o sea, estamos en otro mundo el día de hoy, ¿no? Y no te estoy diciendo que esté mal, ¿eh? O sea, yo eso no, a mí que el futbolista que te demuestra que gane lo que quiera porque se lo merece y porque por eso se lo pagan, pero a lo que voy es, tienes que hacer tus logros y tienes que conseguir tus cosas Claro. para poder después disfrutar eso, ¿no? Yo creo muchísimo en la meritocracia. O sea, si tú realmente demuestras con hechos puntuales lo que tú te vales y tú te mereces, pues adelante, cobra lo que tú quieras. Pero si no has hecho absolutamente nada, ¿con qué descaro o despecho tú llegas a pedir unas ciertas cantidades que son impresionantemente altas y que no han hecho nada, como tú lo dices, Alberto? Y ahora quisiera preguntarte un tema acerca de las selecciones mexicanas, Alberto. ¿Qué le hace falta realmente al país, a México, para que realmente trascienda de forma internacional, de una forma constante? En tu generación fueron campeones de Copa Confederaciones y fueron subcampeones de Copa América, logros, pues desde mi punto de vista, los más fuertes en el fútbol mexicano, como tal, a nivel selección mayor, porque los Juegos Olímpicos fueron sub-23. Entonces, pero eso fue en el 99, Alberto, y en los últimos 15, 20 años, pues no ha pasado gran cosa con la selección. ¿A qué crees que se deba? Híjole, es una pregunta que siempre nos hacemos y siempre discutimos en los programas. Es complicado. Yo creo que para mí es más de psicología. O sea, eso del quinto partido, eh, no sé qué se ha hecho. Ya es como un mito y como que presiona además a los jugadores. No entiendo, porque no debería de ser. A ver, a mí me tocó esos primeros, después del Mundial de 86 que sí pasaron a ese quinto partido y que para mí les robaron contra Alemania un penal clarísimo del Abuelo Cruz que tenía que haber llegado a semifinales México sin ningún problema. Después viene la suspensión de los cachirules en 90, que no se puede ir. A mí me fregaron porque el 88 era Seúl, los Juegos Olímpicos, y nos tocaba ir a una selección muy buena de jóvenes que veníamos empujando fuerte. El 90, que era la combinación de los ya consagrados en el 86 con los chavos que veníamos, tampoco pudimos por esto de los cachirules. Pero en 94, bueno, desde el 92 que fueron las eliminatorias, después 93 la Copa América que comentabas, que la primera Copa América que vamos a Ecuador y que se consigue el subcampeonato cuando perdemos con Argentina 2-1 en la final. Y después en 94 se consigue, o sea, yo creo ahí que perdimos en los penales, pero desde ahí, como tú dices, ha sido el mismo resultado desde 94 y por diversas selecciones o sea, del 94, 98, 2002, 2006, donde se han tenido obviamente mejores actuaciones que otras en diferentes mundiales, pero nos quedamos en la misma, o sea, nos quedamos en la misma, ese cuarto partido que no alcanzas a llegar al siguiente y para mí se ha hecho como ya un mito. Yo no sé, la verdad tendría que ver por qué, porque yo cuando yo me retiré dije, bueno, seguramente el siguiente mundial ya avanzaremos y iremos cada vez creciendo, pero no, como que nos hemos estancado. Sí han salido, hoy ya hay mucho más jugadores en Europa, que eso era muy importante, que antes decíamos, es que el jugador tiene que irse a Europa para que podamos crecer y todo. O sea, lo tengo claro,
pero también el jugador que se va a Europa tiene que tener continuidad y tiene que jugar, porque si no juega, pues te sale peor el que estés jugando en México, ¿no? Entonces, creo que son muchísimas cosas, pero si me dices una principal, yo me aboco que es la cabeza. Creerte que puedes ser campeón del mundo y que tienes que seguir y tratar de dar ese salto después para ese quinto partido, porque no tienes que pensar nada más en el quinto, sino tendrías que pensar en llegar casi hasta la final y en buscar el título. Obviamente, enfrentas un mundial, tú sabes, la competencia más importante y enfrentas a los mejores del mundo. Entonces, pero yo creo que si me preguntas a lo mejor qué es lo principal, yo diría a lo mejor mentalmente lo que nos ha faltado un poquito para poder dar ese paso. Y fíjate que todo mundo, todos lo sabemos, Alberto, que es la parte mental y psicológica, el tema de las creencias, pero a mí me frustra y me vuelve impotente que si ya sabemos qué es, ¿por qué los clubes siguen sin trabajarlo en primera división? Yo actualmente que tengo relación con la gente de primera división en distintos clubes, yo les pregunto a ellos, o sea, ¿realmente trabajan en la semana la parte? No, no, es vital, o sea, para mí mínimo es un 9, o sea, la cabeza te da todo, ¿no? La cabeza hace que juegues bien, o sea, que te llegues con una personalidad, con una confianza, o sea, la cabeza te maneja todo, o sea, si tú estás mal de la cabeza no puedes rendir bien en el terreno de juego. Entonces yo lo tengo claro. Yo sí sé que hay equipos que sí trabajan lo mental. Bueno, yo te puedo decir, a ver, mis selecciones en Pumas siempre trabajamos con un psicólogo que era Octavio Rivas, que en paz descanse, que nos ayudó una barbaridad. A mí me ayudó, pero a ver, hay muchos jugadores que no creen en eso. Entonces, en nuestra época, a ver, Hugo Sánchez lo hizo con Octavio Rivas también, y muchos, te pueden nombrar muchísimos que sí, Manolo Negrete, yo obviamente hacía mis terapias con Octavio y me ayudaba muchísimo a relajarte, a soñar lo que ibas a hacer en el partido, o sea, mil cosas que hoy creo que es mucho más fácil poderlas llevar a cabo. En nuestra época era como un mito de que, a ver, el psicólogo, y había unos que ni le, o sea, él siempre lo hacía opcional, y habíamos muchos que sí queríamos. Ya en el Mundial de 94 sí lo llevó Miguel con nosotros, Octavio, y nos ayudó muchísimo. O sea, yo creo que es vital eso, pero y algunos sí lo han utilizado, otros no. Entonces, pero para mí ese aspecto es vital. Es vital, el aspecto mental te da todo lo demás. O sea, puedes tener muchas condiciones, puedes ser muy buen jugador, pero si de acá estás mal, no vas a rendir como debes de rendir. Qué bueno que lo comentas, Alberto, porque esta entrevista después se la mando por WhatsApp de forma personal a muchísimos futbolistas de primera división, capitanes y seleccionados nacionales, pues para que se den cuenta que realmente es importantísima la parte mental. Aquí estaba comentando, de hecho, el Chatón Enríquez, a quien le mando un fuerte abrazo, es un tipazo fuera de serie y que realmente ahorita, por ejemplo, está estudiando psicología. Y ahora, Alberto, tuviste la experiencia de vivir en Argentina, de jugar para el equipo para mí más grande de Argentina, que es River Plate. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste? ¿Qué tan diferente es el fútbol argentino del mexicano? Mira, no es muy diferente. A ver, a mí me tocó llegar a lo mejor en un mal momento porque yo ya había empezado la liga, yo me iba a ir a España primero y después salió lo de River. O sea, fue como que no se dieron los tiempos acordes como debe haber sido. Yo venía sin hacer pretemporada de vacaciones, después lo hice, pero fue una experiencia maravillosa. O sea, me fue mal, y te lo digo claramente, fracasé en Argentina por estas situaciones y no son excusa ni mucho menos. Pero no, a ver, el fútbol argentino tampoco es que digas la gran cosa, o sea, no es que no sea, tiene grandes jugadores, pero la liga en sí, o sea, todos los jugadores, por lo menos cuando yo me tocó vivirlo, desde muy jovencitos se querían, los mejores jugadores siempre se quieren emigrar, ¿no? O sea, querían ir a Europa pero rápido, y había una revista que todo el mundo se acordará del gráfico, que si tú hacías en un partido 2, 3 goles, el argentino el que los hizo y ya costaba 15 millones de dólares, o sea, y esa Argentina se dedicaba a eso, ¿no? A ser formadores de jugadores y venderlos. Entonces, no es que haya tanta diferencia, pero sí es una liga muy competitiva en todos aspectos porque se matan. O sea, ahí sí no te permiten, el jugador, o sea, se mata porque quiere exactamente, o sea, el emigrar, el crecer,
el ganar mejor dinero, o sea, y se matan y no permiten y no aflojan en lo más mínimo. Eso es muy importante. A ver, el argentino que tiene una mentalidad que a donde vaya, así la tiene, ¿no? Y a veces el mexicano no, a veces el mexicano queremos ser como más apapachados, el que te den una palmadita en la espalda, o sea, y el otro no, el otro se puede ir a donde quieras del mundo y se adapta. El mexicano creo que eso ha ido cambiando. Hoy ya vemos a jugadores que están en Europa que cada vez les ha costado y se adaptan y lo están haciendo muy bien. Pero, a ver, la Liga de Argentina, o sea, te digo, para mí fue una experiencia maravillosa porque me tocó convivir con grandes jugadores. Ese River que después fue campeón de la Libertadores, cuando yo me regreso a Necaxa y fui yo campeón con Necaxa, pero me hubiera gustado más haberme quedado y haber sido campeón de la Libertadores con todas estas figuras. Pero bueno, te estoy hablando que me tocó jugar con Francescoli, con, ¿cómo se llama? Gallardo, Ortega, Almeida, bueno, te puedo nombrar Crespo, o sea, que eran chavos, eran mucho más jóvenes que yo, o sea, Enzo no, Enzo ya era a lo mejor de los más grandes, pero con grandes jugadores, Burgos, que era el arquero, o sea, la verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer, no, a lo mejor no tanto futbolísticamente, pero también fue vital para crecer como persona, ¿eh? Para mí fue, en mi familia fue, porque a ver, cuando empiezas a tener momentos difíciles, cuando vives solo o estás nada más con tu familia y todo, son momentos que tienes que ir sorteando y a mí me ayudó muchísimo a valorar muchas cosas y a crecer como persona muchísimo. Fíjate, Alberto, que te quisiera preguntar mil y un cosas, de verdad, hay tema para muchísimas horas, pero quisiera preguntarte un tema muy importante, que es el tema de la pareja, el tema de la familia. ¿Qué papel jugó tu esposa al principio para consolidarte en primera división? ¿Qué tan importante fue en tu proceso? No, bueno, fue vital. A ver, para mí la familia está por arriba de todo, ¿eh? O sea, por arriba de cualquier cosa profesional está la familia. Yo cuando me caso muy joven, o sea, la verdad, yo me casé a los 23 años, mi mujer recién iba a cumplir 22, y bueno, cuando me caso, ese año soy campeón con Pumas, o sea, me cambió mi vida, o sea, a ver, para mí fue vital porque te estabilizas, ya eres mucho más tranquilo, más centrado. Cuando eres soltero, joven y que te está yendo bien, o sea, puede pasar muchas cosas. Entonces, para mí la familia está por arriba de todo y ella fue vital. O sea, mi mujer porque siempre me apoyó en todo, siempre estaba ahí, me decía las cosas también cuando me equivocaba, también me las decía y me las sigue diciendo. Entonces, eso es vital. O sea, para mí mi mujer ha sido, o sea, que los logros y los fracasos son de los dos, ¿no? O sea, y bueno, y después ya también mis hijas, ¿no? O sea, también ellas fueron importantísimas, eran por lo que yo luchaba cada vez y me ponía metas más grandes y todo, siempre es por la familia, ¿no? Y para mí la familia es vital. Si tú estás bien en tu casa, yo soy un convencido de eso, si tú estás bien en tu casa, vas a estar bien en tu trabajo. Si estás mal en tu casa, ay, te va a costar mucho trabajo estar bien en el trabajo, porque lo traes acá. Entonces, para mí eso es muy importante. Y fíjate, Alberto, ahorita lo comentas, te casaste muy joven, 23 años, yo tengo 25 y no me veo casado todavía. No, ya cambiaron los tiempos. Pero preguntarte, o sea, ya fuiste, o sea, en ese tiempo fuiste campeón con Pumas, recién campeón con Pumas, y me imagino que te llovían las mujeres, eran al 3 por uno, no sé. ¿En qué te fijaste en Rosy para casarte con ella, en decidir por ella? No, bueno, no sabes cuándo te va a tocar, ¿no? Eso siempre lo he dicho. A ver, o sea, nos conocimos, o sea, así al azar, porque yo fue en una pretemporada cuando yo estaba con Pumas en Valle de Bravo, ella estaba allá de fin de semana, de ahí nos conocimos, después nos volvimos a encontrar en una boda y todo. ¿Qué le vi? O sea, la verdad, no sabes en ese momento, ¿no? Como ella me vio a mí, yo también a ella, nos conquistamos, o sea, muy jóvenes, nos enamoramos y punto, ¿no? O sea, nunca sabes, o sea, cuándo te va a tocar, ¿eh? Yo, bueno, ¿de qué vi? Pues, desde el principio me di cuenta que era la mujer con la que quería vivir toda mi vida, o sea, y era muy joven, o sea, pero bueno, muy inteligente mi mujer, o sea, bueno, muchas cosas que no te puedo decir ahorita, o sea, o sea, de qué pensaba cuando yo era joven, pero me conquistó totalmente, o sea, la verdad. Y bueno, la verdad que siempre nos hemos llevado bien y lo que sí te puedo ratificar hoy
es que hoy nos llevamos mejor que cuando nos casamos. O sea, hoy me llevo mucho mejor, nos entendemos mejor. Entonces, eso es lo que es, o sea, y que hemos pasado por momentos difíciles, claro. En un matrimonio todo el mundo pasa momentos complicados, altas y bajas, pero yo lo único que te puedo decir es que llevo ya casi, bueno, ya 30 años de casado y hoy estoy más feliz y más enamorado de mi mujer por todo lo que convivimos. Ya mis hijas volaron y bueno, y nosotros vivimos de maravilla como pareja, ¿no? O sea, digo, con altas y bajas que puedes tener, pero hoy creo que son más altas, mucho más altas que bajas. Entonces, pues bueno, desde muy joven me conquistó mi mujer y seguimos aquí, ¿no? Fíjate, Alberto, que ahorita estoy segurísimo que Rosy se está riendo de esto. O sea, lo está, como que está chiviado ahorita Rosy, lo siento, detrás de cámara. Pero, fíjate, ahorita mencionaste 30 años de casados, Alberto. O sea, yo no sé si sabías, pero en el mundo del fútbol, o bien en el fútbol, si no en la vida real, 7 de cada 10 parejas se divorcian en menos de 5 años. Y tú tienes 30 años de casado, deja tú el hecho de que seas futbolista o exfutbolista, eso no importa. ¿Cómo lo has hecho para mantener 30 años de casado tu matrimonio? No, pues bueno, es una comunicación constante con mi mujer y como te digo, o sea, es el amor que puedas tener, o sea, para mí siempre ha sido vital los valores que te haya inculcado también tu familia, o sea, para mí, te digo, o sea, la familia es prioridad, o sea, hoy día mi familia es bueno, siempre fue lo principal y siempre lo he puesto por arriba de cualquier cosa. Y bueno, el mantener los 30 años, como tú dices, no es fácil, o sea, porque hay altas y bajas, hay problemas, hay de repente dificultades, pero siempre las hemos sabido sortear y lo principal, bueno, el primero el amor que puedas tener hacia tu pareja y después la comunicación, ¿no? La comunicación para mí es vital. Cuando no hay comunicación, cuando no se dicen las cosas, pues a veces llega un momento donde ya explotan muchas cosas y de repente no hay vuelta para atrás, ¿no? Yo, gracias a Dios, con mi mujer siempre hemos tenido una comunicación muy importante. Cuando no le parece algo, ella me lo dice, y cuando a mí no, yo se lo digo. O sea, esa comunicación siempre ha existido, ¿no? Y obviamente, cuando tú sabes que te equivocaste, el pedir perdón y el cambiar esta situación, o sea, son momentos, es cosa de dos. Como siempre le he dicho, en matrimonio somos dos y los dos nos equivocamos, los dos tenemos cosas buenas, pero siempre esa comunicación para estar de la mano, ¿no? Y para mí eso ha sido maravilloso y te digo, hoy a mis 30 años de casado estoy mucho mejor con mi mujer que a lo mejor cuando estábamos recién casados. No, pues de corazón, felicidades por ese logro tan espléndido, Alberto. Se dice fácil, pero no lo es. Digo, si haber sido futbolista era complicado, estar casado 30 años muchísimo más complicado. Y ahora preguntarte la última cuestión, el último bloque, Alberto. Ahora que ya eres comentarista, que estás del otro lado, opinando del mundo del fútbol, esto a mí me genera un poquito de molestia de parte de ciertos comentaristas. Yo he manifestado una frase que dice así, que el deporte favorito de los mediocres es la crítica al prójimo. Y a veces siento que los periodistas critican de una forma desmedida el trabajo de los futbolistas. ¿Qué sientes tú de esa parte? Porque también fuiste futbolista y te han de haber criticado muy fuerte. Mira, yo creo que hoy día también, a ver, la televisión, y lo he entendido perfectamente porque ya llevo muchos años también de este lado ya de analista, porque fueron 10 años en Televisa, ahora ya llevo casi 6 en Fox, entonces vas entendiendo que también los shows que hay hoy de hablar de fútbol, que hay muchísimos, también pues es eso, un show a veces. Y muchos periodistas es lo que buscan, ¿no? La polémica, el hacer enojar a los demás. Por ejemplo, hoy en los programas que hay de periodistas y exfutbolistas buscan que se enojen. O sea, es un show de repente, aunque muchas veces es real, ¿no? Y pasa. Yo lo que pienso y lo que siempre he dicho es, cuando tienes que criticar es porque alguien se equivocó. Y no es criticar, sino decir lo que es. Punto. A mí siempre, cuando yo salgo y voy a hablar de algo, tengo que decir, aunque sea mi amigo y aunque sea esto, si se equivocó, pues se equivocó y lo tienes que decir. No porque, a ver, hay muchos también periodistas, y así te lo digo, que porque es su cuate no hablan mal de él. Y se equivocó rotundamente y se quedan calladitos. Así no es la cosa.
hay que ser congruente, o sea, y yo ahí sí creo, y si tú como futbolista te equivocaste, pues tienes que aguantar las críticas y ni modo, o sea, y decir, sí, sí, me equivoqué, la regué y vamos para adelante, de aquí le damos vuelta a la página y vamos para adelante, ¿no? Pero a mí eso sí me molesta mucho, porque eso sí lo he visto muchísimo y te conozco mucho, tanto del lado del futbolista como del lado del periodista, totalmente. Y hay muchos que porque es mi cuate me quedo callado y no digo nada, pero cuando me cae mal lo liquido, ¿no? Y así no es. Yo por lo menos, y lo que yo intento hacer siempre es ser muy congruente y decir lo que veo y lo que pienso. Si yo pienso que el tipo hizo un partido sensacional, pues le voy a tirar todas las flores que se puede porque lo hizo y porque se lo merece. Pero también si se equivocó y la regó, por más que sea mi cuate y lo conozca perfectamente, también lo voy a decir, se equivocó, punto. Y creo que eso es lo que, ese tiene que ser la prensa coherente, pero bueno, hay de todo, ¿no? Como en todo, a ver, Fernando, en todo hay buenos, malos, regulares, o sea, los que se venden, los que no, o sea, como todo hay en la vida. Entonces, y en todos los aspectos y en todas los trabajos lo hay, o sea, entonces, y en el fútbol existe y en el periodismo también, ¿no? Entonces, pero yo por lo menos a juicio personal, yo siempre trato de ser lo más coherente que se puede y el hablar de los futbolistas, el hablar de los técnicos, el hablar de la institución, lo más coherente que se pueda, lo que uno está viendo, lo que estás viendo, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si se equivocaron. Últimas dos preguntas ya para dejarte descansar, Alberto. Es específicamente una sobre el tema del periodismo. Hoy en día cualquier persona te critica siendo futbolista. Cualquier persona que tenga una red social o un teléfono celular te mata, pero desmedidamente. Hoy en día, ¿qué consejo le darías al futbolista para que realmente pues, no le afecte tan fuerte el tema de la crítica? Pues que muchas veces no exageren con las redes sociales, ¿no? Yo entiendo que les encanta, a ver, hay una anécdota que me dijeron que yo ni sabía, un técnico nacional que me dijo, a ver, a las 11, en la concentración a las 11 se apagan luces, todos dicen, por favor, duérmanse. Los jugadores se meten abajo de las cobijas y siguen con el teléfono, con las redes sociales, que dices, no puede ser, o sea, y es la actualidad, ¿no? Es la verdad la actualidad. Yo creo que para que no te afecte tanto, es no veas tanto, ¿no? O sea, yo ese es el único consejo, porque si estás metido lo vas a ver y por supuesto que te va a molestar. O sea, yo me acuerdo cuando era futbolista, también encaré a varios periodistas y todo por cosas que decían que se les hace muy fácil decir y que quieren sacar noticia. Entonces, pero lo mejor tiene que ser mucho más tranquilo. Ahora que también estaba, de repente, también te pueden criticar por redes sociales a cualquiera, saber, no hacerle mucho caso. Yo creo que saber de quién viene la crítica, eso es bien importante. Saber de quién viene para ver si le haces caso o no le haces caso, o si lo tomas por el lado positivo o mejor lo desechas totalmente, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Alberto. Y mi última pregunta para ti es, ¿cuál es tu frase favorita y tu libro favorito? Híjole, ¿cuál es mi frase favorita? Pues el ser positivo, ¿no? En todo, el tratar de ir siempre de frente, el ser coherente, para mí eso creo que es, en tu vida tienes que ser muy coherente, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería, ¿no? El ser, hacer lo que de veras comulgas, pero hacerlo en la vida real, ¿no? Ese para mí. Y el libro, a ver, acabo de leer, hay muchos libros que me gustan muchísimo, pero acabo de leer el del dueño de Nike y me fascinó. El saber cómo crearon esta empresa, cómo lo que le costó el llegar a ser lo que es se los recomiendo muchísimo. He leído también, me gustó mucho el de Agassi, y bueno, tengo muchísimos que me ha recomendado mi mujer, pero me gustaría ahorita recomendar cosas más deportivas, ¿no? Y el de Agassi, lo de este, que me lo recomendó mi hija, por cierto, el dueño de Nike, me encantó el saber cómo una empresa de esta magnitud se fue creando y cómo empezaron, ¿no? O sea, de chiquitos, cómo fue luchando, consiguiendo sus metas a corto, mediano plazo, para después ser la empresa que hoy es Nike. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, ese libro se lo recomiendo muchísimo al que lo quiera leer, vale la pena. Pues Alberto, de corazón te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, tus consejos. Sé que esto le va a servir a muchísimos jóvenes y pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por el tiempo, Alberto. No, al contrario, Fernando, te mando un fuerte abrazo y bueno,
encantado de platicar contigo.